Les saluda nuevamente Alex Valareso. Hoy vamos a revisar dentro de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué es un sistema informático? Sí, como se les decía, esta tarde o esta jornada vamos a revisar lo que es un sistema informático. Y para eso les presento la agenda de este temario. En primera instancia, vamos a visualizar la parte de conceptos. Luego de eso, estableceríamos los tres elementos principales de lo que es un sistema informático, que tiene que ver con usuario, con el hardware y con el software. Bien, dentro de la parte de conceptos vamos a topar muy pocos conceptos, pero creo que son los más importantes o se considera que son los más importantes. Luego de esto van a salir algunos adicionales y se los puede ir enfocando de una manera mucho más profunda. Hay que recordar, hay que establecer que la parte más importante de todo esto siempre va a ser la aplicación que nosotros le demos. Dentro de la parte de sistema informático, lo primero que debemos, o lo primero que se debe identificar, ¿sí?, es qué es un sistema. Y vemos acá que es, o tenemos en la figura, una imagen de lo que es un engranaje. ¿Qué es un engranaje? El engranaje nos va a establecer las diferentes formas como se van a ir articulando cada uno de estos conceptos, y estos conceptos a su vez deben verse aplicados dentro de una dinámica general. Con el avance del trabajo se lo va a ir desarrollando. Primero, ¿qué es un sistema? ¿Qué se considera un sistema? Y podríamos hablar de que un sistema es un conjunto de métodos, de procedimientos que tienen sus elementos y cada uno de ellos cumple una función. Y esta función llega a observar los objetivos con los cuales nosotros los vamos desarrollando. Se debe considerar de una manera muy práctica, de una manera muy establecida, que un sistema no es un término informático, como en ocasiones se piensa. Nosotros tenemos múltiples sistemas que los vamos a ver a continuación. Sí, dentro de la clasificación básica tenemos lo que es un sistema natural, o dentro de la clasificación básica de los sistemas tenemos lo que es un sistema natural. ¿Qué es un sistema natural? Un sistema natural es aquel que ha sido formado sin la intervención del hombre. Tenemos múltiples ejemplos. El sistema solar, que su palabra la tiene involucrada dentro de su nombre. Tenemos un sistema óseo, podríamos tener un sistema nervioso. Tenemos el sistema del ciclo del agua. Con eso estamos visualizando que existen múltiples sistemas y que se puede ir identificando características básicas en todos. Ninguno es desarrollado o es ejecutado con la intervención directa del ser humano. Luego de eso tenemos los sistemas artificiales. ¿Qué es un sistema artificial? Es aquel que lo desarrolla el ser humano. Puede ser un émulo, puede ser una simulación de un sistema natural, o puede ser una generación o una creación directa. Tenemos múltiples sistemas y vamos a ver de manera general algunos ejemplos. Un sistema automotriz, donde que nosotros podemos visualizar el motor, podríamos visualizar el sistema de luces, el sistema de la suspensión, listo. Pero también tenemos otro tipo de sistemas, como un sistema contable, de manera física, el que lleva su libro diario, tiene su libro de mayorización o cosas de esas. Cuando nosotros hablamos de la parte de sistemas y de sistemas artificiales, aquí sí se involucra la parte del ser humano. Y dentro de estos sistemas artificiales se encuentra el sistema informático. ¿Qué es el sistema informático? Como establecemos de manera directa,
un sistema es un conjunto de métodos y procedimientos. Entonces, el sistema informático va a ser un conjunto de métodos y procedimientos, pero que van a tener elementos. ¿Cuáles? Todos los que se consideren informáticos. ¿Sí? Y aquí podríamos visualizar un computador, un teléfono inteligente me refiero, una tableta, y vamos a establecer que dentro de estos tienen algunos elementos que se detallarán. ¿Sí? Sistema informático es una parte de un sistema artificial, pero que va a tener características propias. Y ya vamos a ver cuáles son estas características propias. De manera general, establecemos los elementos del sistema. En primera instancia se encuentra el usuario, ¿sí? Les pongo con otro color, el usuario. Ya vamos a establecer algunas características del usuario. ¿Qué podríamos hablar? Que el usuario viene a ser una persona. En todos los casos viene a ser una persona, pero que va a tener características propias. Luego se profundiza un poco más. Sí, tenemos la aplicación que comúnmente nosotros les llamamos software. Y aquí vamos a tener algunos tipos, pero los que más utilizamos, el Word, el Excel, PowerPoint, juegos. Tenemos sistemas operativos, que este de aquí es un grupo de software, es decir, aplicaciones y software vienen a ser un solo conjunto, y este solo conjunto me va a servir para identificar algunas cosas. Y por último, el hardware, que viene a ser un soporte, porque este en la parte más baja, porque sin hardware no podríamos generar el resto de situaciones. Pero ya vamos a ir estableciendo todas las que nosotros tengamos. Entonces, nuevamente desarrollamos el concepto de un sistema informático y me dice que es un sistema que permite almacenar y procesar información. Ese viene a ser el objetivo de este sistema. Así como puede tener un objetivo el sistema solar, acá ya tenemos el objetivo del sistema informático. También hablamos que es el conjunto de partes interrelacionadas de hardware, software, personal informático. ¿Sí? Ya lo visualizamos, ya lo vimos, ya lo debemos establecer como tal. Entonces, el sistema como tal me va a permitir almacenar y procesar información, pero ¿con qué elementos? Con el hardware, con el software y con el personal. Sin el personal no tenemos sistema informático, sin software no tenemos sistema informático, sin hardware no tenemos sistema informático. Solo por cuestiones de estudio necesitamos separarlos, necesitamos dividirlos, y eso es lo que vamos a ir desarrollando en estos momentos. ¿Sí? En primera instancia, vamos a hablar acerca de los usuarios. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Podrán existir clasificaciones? Es lo que se visualizará en estos momentos. Al usuario se le va a considerar como un conjunto de permisos y recursos asignados a un operador. ¿Me pueden decir cómo? El ejemplo más claro es un perfil de Facebook. Yo, como usuario del Facebook, voy a tener un conjunto de recursos asignados y voy a tener una forma de operación. Sí, me pueden decir como usuario, un usuario de correo electrónico, un conjunto de permisos y recursos asignados a un operador. Pero si me voy un poco más allá, voy a establecer otro tipo de información. ¿Cuál va a ser ese tipo de información? Puedo hablar de un sistema contable. Si yo soy el de cajas, voy a tener acceso solamente a cajas. Pero si yo soy la persona que hace los cierres de mes, entonces voy a tener acceso a ese tipo de información. ¿Sí? Todo está en la dinámica como nosotros lo vayamos visualizando y ya vislumbramos que pueden existir algunas formas de ir considerando usuarios. Bien, cuando nosotros hablamos de usuarios debemos entender que existen clasificaciones de usuario. Sí, ¿cómo podríamos medir estas clasificaciones o cómo podríamos hacerlo? Primero podríamos hablar por el nivel de acceso. ¿Qué significa esto?
que pueden existir usuarios que van a tener mayor cantidad de acceso, me refiero en torno a un sistema informático, hacia los privilegios que vamos a tener, ¿sí? O usuarios con una menor cantidad de acceso, pero que parecería que tienen mucha. Entre estos podríamos hablar del usuario administrador y del usuario tipo usuario. El administrador por lo general va a ser para gente especializada, gente experta. ¿Por qué motivo? Porque esta gente es la que me va a permitir ir desarrollando todas las partes de parametrización. Nosotros en muchos de los casos solo utilizamos lo que me entregan para utilizar y esos somos los usuarios tipo usuario. El administrador para gente especializada. Sí, ese es el primer punto que debemos topar. Siguiente, puedo dividir o puedo hacer una clasificación de usuarios de acuerdo al nivel de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el usuario puede clasificarse en un usuario novato. Sí, recordemos, cuando yo tuve mi primer celular inteligente, ¿qué tipo de usuario era? Un usuario novato, intentando identificar cuáles van a ser mis funcionalidades. Cuando recién obtuve mi primer computador o cuando tuve acceso a un computador, un usuario novato. Sí, porque recién estoy accediendo a este tipo de trabajo, a este tipo de manejo. Tenemos el usuario intermedio, aquel que ya se va ganando cierto tipo de experticia y por lo general va aprendiendo algunos trucos dentro de la utilización del recurso informático. No en todos los casos podemos establecer este tipo de cosas, pero vemos que un usuario pone más filtros que otro. ¿Por qué? Porque el uno ya va conociendo cierto tipo de habilidades y cierto tipo de dinámicas. Sí, y tenemos por último el usuario experto. Por lo general, alguien para que llegue a ser experto es porque estudia ramas relacionadas con informática y que va experimentando muchas cosas en relación a su experticia. No solamente por estudiar informática ya somos expertos, da por el estudio más el trabajo o la labor profesional dentro de un ámbito. Y cuando una persona se vuelve experta, no se vuelve experta en un todo, se vuelve experto en algo específico. Pasa lo mismo con la parte de estudio. Sí, aquí podríamos hablar que o hacer una analogía, un usuario novato recién alguien que ingresa en educación superior. Un usuario intermedio tal vez alguien que consigue el título o consigue una maestría o algo que se le parezca. Y un usuario experto sería posiblemente un PhD o un doctorado a ese nivel. ¿Por qué? Porque cada vez se va reduciendo su campo de estudio, pero se vuelve mucho más profundo el mismo. Hay que ir identificando muy bien este tipo de usuarios porque en ocasiones parecería que es el que conoce todo y al final de cuentas puede ser el que no conoce mayor cosa y nos puede ir haciendo que cometamos cierto tipo de errores en el trayecto. Tener muy en cuenta esta identificación de usuarios. ¿Sí? Y también tenemos el usuario por el nivel de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que es aquel usuario que nosotros le damos cierto tipo de insignia. Se da mucho en el plano educativo. El usuario que tiene una insignia, bueno, también en la parte de redes sociales, perdón, una insignia que me dice fan destacado. Es un usuario que empieza a trabajar mucho en relación a cierto tipo de contenido. Sí, y tenemos usuarios que empiezan a trabajar en varios contenidos, pero en ninguno profundizan. Entonces, este tipo de usuario también se vuelve importante. Otra de las cosas que nosotros podríamos hablar con este tipo de usuarios es aquel que me maneja o me va manejando cierto tipo de plataformas en cosas específicas. Tal vez esta gráfica lo muestra algo un poco mejor. Sí, por si acaso, quien manipula todo esto puede ser un usuario experto. Sí, quien manipula todo esto puede ser, a más de experto, un usuario tipo administrador. Estamos hablando de sistemas operativos. Ya luego estableceríamos cuáles son los sistemas operativos como tal. Sí, un usuario que me trabaja a nivel de aplicaciones de ofimática, internet o servicios de internet, sí, mensajería,
vienen a ser usuarios posiblemente intermedios, pero que empiezan a profundizar en cierto tipo de trabajos, ¿ya? Y el usuario es quien empieza a establecer qué quiero de él, un usuario un poco más valorado, qué quiero de él a nivel de sistema operativo, qué quiero de estas aplicaciones en relación a y qué necesito como parte de hardware. Sí, recordemos nuevamente, y voy a irlo repitiendo e insistiendo en este tipo de presentación en algunas ocasiones. ¿Cuántas veces voy a hablar de que el usuario, el hardware y el software se interrelacionan? Y esta gráfica me muestra también parte de ese tipo de trabajo. Otro tópico u otro elemento que contiene el sistema informático es el hardware. Y vamos a establecer que el hardware es la parte tangible de un recurso informático. ¿Sí? Yo puedo topar mi teléfono y esta es la parte tangible. Yo puedo topar el computador y es la parte tangible. Pero recordemos que dentro de todos estos componentes tenemos también más partes tangibles. Por eso, cuando alguien me dice que el hardware es la parte externa, estaríamos hablando de que se trata de una falsedad. Se trata de algo un poco distorsionado, si cabe el término, en relación al concepto. Es la parte tangible, es la parte física. Y parte física también tenemos en recursos que se encuentran muy bien resguardados. ¿Sí? Hay que ir considerando esto de una forma muy práctica y muy bien analizada. ¿Ya? Tenemos clasificación del hardware y podríamos hablar por la ubicación y creo que es la clasificación que más nos entrega. Hablamos que todos los componentes que se encuentran conectados a una torre que comúnmente les llamamos CPU y que luego vamos a ver que no es así, ¿sí? Decimos que son periféricos. Puede estar el teclado, puede estar el mouse, puede estar la impresora, puede estar el parlante, el micrófono, los audífonos, sí, y comúnmente le llamamos a estos periféricos. ¿Ya? Dentro de esta misma clasificación debemos establecer que los periféricos son componentes que me permiten el ingreso de información y son los periféricos de entrada y me permiten la obtención de la información como los periféricos de salida. Cuando yo hablo de los de entrada me estoy refiriendo al teclado, al mouse, lápiz óptico, estoy hablando de escáner, cámaras web, sí, micrófonos, que son este tipo de periféricos. Y los de salida son aquellos que me permiten obtener la información, desplegar la información. Recuerden, yo ingreso datos y despliego información. Sí, cuando yo hablo de desplegar información, me refiero a impresoras, a parlantes, me refiero al monitor, plotters, sí, que son de los que más vamos conociendo. Entonces, por la ubicación tenemos este grupo muy grande, pero tenemos también otro tipo de componentes que se encuentran en la parte interna por lo general de mi equipo. Voy a hacer una referencia específicamente hacia los celulares. ¿Por qué? Porque en los celulares me dicen, a ver, tienes 4 de RAM y tienes 32 de ROM, y uno se queda así. ¿Quién me está hablando? ¿Qué debo referir o qué debo entender? Que yo tengo 4 gigas para una transferencia, un intercambio de información que luego lo vamos a ver, ¿sí? Y este es un dispositivo o viene a ser dentro de la clasificación el dispositivo de almacenamiento. Cuando yo hablo de computadores me hablan del disco duro, me hablan del disco sólido, que también es una mala interpretación o una mala definición hablar de disco sólido. ¿Por qué se le dice disco duro? Porque es un disco rígido, es fuerte, ¿sí? ¿Y por qué no debe ser disco sólido? Porque es una unidad que tiene chips, no es un disco. Hay que ir identificando, pero todo esto viene a ser unidad de almacenamiento. Entonces, dentro de la unidad de almacenamiento yo tengo dos tipos.
Unidad de almacenamiento fija, permanente, como todas aquellas que me permiten guardar información, ¿sí? Y que no se van a borrar a menos de que un usuario externo, un operador externo o por algún otro método externo se eliminen. Puede ser virus también. Y los dispositivos de almacenamiento temporales, como la memoria RAM. Al momento que yo reinicio mi equipo, se reinicia la memoria RAM. En un teléfono celular, cierro las aplicaciones, se empieza a reiniciar la memoria RAM. Perdón. Y tenemos también los dispositivos de proceso. Por lo general me dicen el CPU, pero el CPU viene a ser un dispositivo muy pequeño que tiene algunos componentes internos que luego los vamos a ver. Cuando yo hablo de CPU, cuando yo hablo de este tipo de información, yo debo establecer que vamos a trabajar o se debe trabajar de una manera adecuada, se debe trabajar de una manera organizada en relación a lo que yo necesito. Sí, tengo que hablar y se debe hablar. Cuando alguien me dice, profesor, yo necesito un computador Core i7, que viene a ser el CPU, ¿sí? De 16 GB de video, que viene a ser parte de la memoria RAM, ¿sí? Con 1 tera de almacenamiento, que viene a ser el disco duro, 1 terabyte, ¿sí? Y al final de cuentas voy a utilizar aplicaciones básicas como Word, Excel, PowerPoint. Entonces, al hablar del hardware, al hablar de la clasificación, también debo establecer cuáles van a ser los principios con los que me maneje o con los que se maneje el criterio del por qué comprar ABCD componente. Pasa lo mismo con teléfonos celulares y nos va a pasar lo mismo con cualquier otro tipo de dispositivo que necesitamos obligatoriamente inferir qué es lo que debemos desarrollar. Y lo otro, cuando yo hablo del hardware a nivel de clasificación por la función, y me dicen, a ver, ¿cómo es esto de la función? Claro, si yo necesito que sea un dispositivo solo de comunicación, puede ser el teléfono, ¿sí? O si es un dispositivo que me va a permitir el intercambio de grandes cantidades de información. Y en este caso puede ser un computador. Sí, en la actualidad tenemos tantos recursos de hardware que ya se vuelve cada vez más complejo el empezar a identificar cómo se define o cómo se va estableciendo este tipo de trabajo. ¿Sí? Debemos estar claros en esto porque hay múltiples formas del desarrollo de la parte del hardware. A continuación hablaremos acerca del software. Sí. Una de las partes que les decía cuando hablábamos del hardware es que el hardware no es la parte externa. Sí, es algo falso o diríamos que es una información incompleta. Y una de las distorsiones que nosotros comúnmente tenemos o se escucha comúnmente es que el software es la parte interna. Bajo esa circunstancia, establecemos que el software es la parte lógica del computador, la parte que está compuesta de algo que no se lo va a poder tocar, pero que sí me permite el trabajo. ¿Sí? Viene a ser todo un conjunto de intercambio de información y de datos que me va a permitir el desarrollo de múltiples tareas. Ya vimos la parte base, vimos el hardware, lo que comúnmente a las personas que estudian esto les van a escuchar cuando dicen, ya vimos acerca de los fierros. En la actualidad no vamos a ver solamente la parte de fierros, vamos a ir estableciendo algunos aspectos adicionales, como es esta parte de software. También se debe establecer o se necesita obligatoriamente identificar de que esto solamente es el inicio de las cosas que se van a ir desarrollando a lo largo del trabajo. ¿Sí? Al software lo podemos clasificar y voy a presentarles la clasificación más
utilizada, la más común dentro de todo esto. Lo primero, los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Es aquel software que me permite dar la funcionalidad a un dispositivo informático. Ya no puedo hablar solamente de sistemas operativos para computadores, porque tenemos para teléfonos, tenemos para televisores inteligentes, tenemos impresoras que ya son algo automatizadas y que tienen partes del sistema operativo para que me identifiquen aplicaciones de software y que yo pueda hacer el desarrollo de manera directa. En muchos de los casos se les pregunta ¿y qué sistema operativo utilizan? Y la gente no sabe, la gente no quiere hablar, o más allá de no querer hablar, sienten temor porque dicen ¿y qué me cuentan? No sé de lo que la gente habla. Cuando yo digo sistema operativo, estoy hablando específicamente de herramientas que son Windows en uno de los casos, Linux en otro de los casos, iOS cuando yo tengo computadores Mac, tengo dispositivos Mac como iPhone, ¿sí? El iPad, ¿no? Tengo Android, que en muchos de los casos dicen, pero tu teléfono es Android. ¿Pero qué es Android? Es el sistema operativo. Mi teléfono puede ser, disculpen que hable de marcas Samsung, LG, Huawei, Xiaomi, pero el sistema operativo es el Android. ¿Qué debo identificar? Que no todos los sistemas operativos son compatibles con mis recursos de hardware, y ese es uno de los aspectos importantes. Sí, es que me han dicho que es muy bueno el sistema operativo del iPhone, pero no va a funcionar en todos los teléfonos que nosotros tenemos. Sí, me han dicho que el Linux es muy bueno, pero de pronto ese no va a funcionar en Mac. Debemos entender que el sistema operativo está desarrollado para cierto tipo de hardware, y por eso cuando sale un nuevo componente de software que viene a ser una aplicación, viene a ser otro tipo de software, ¿sí? Cuando sale este nuevo componente no funciona de manera total en algún dispositivo o algún hardware que tengamos. El sistema operativo es muy importante. Si no existe sistema operativo, simplemente el computador es un conjunto de fierros, el teléfono es un conjunto de circuitos y no vamos a tener más. Sí, en algunos casos dicen, profesor, no funciona mi impresor. ¿Por qué? Porque de pronto el sistema operativo no está compatibilizado con la impresora y por eso tenemos el instalador de la impresora. Sí, trabaja con el sistema operativo y hace que se enlace con múltiples aplicaciones que nosotros tenemos acá. Otro de los componentes u otra aplicación que tenemos son los lenguajes de programación. Por lo general, las personas que no estudian sistemas o una carrera afín, tecnologías de la información y la comunicación como tal, no van a utilizar lenguajes de programación. Tal vez utilicen algo de programación, sí, pero no lenguajes como tal. Cuando se habla de lenguajes, por lo general son sistemas de software que van a tener múltiples componentes y se debe conocer de manera alta, si cabe el término, cómo va la estructura, cómo va la sintaxis y para qué necesito. No todos los lenguajes de programación sirven para todo. El lenguaje madre, si cabe el término, que se lo utiliza es el lenguaje C, y de ahí vienen un sinnúmero de variantes y variables que nosotros vamos a tener. Entonces, a nivel de lenguajes de programación vamos a encontrar muchos. ¿Sí? De ahí tenemos las aplicaciones utilitarias, que es lo que comúnmente más utilizamos. Un juego puede ser una aplicación utilitaria. Word, Excel, PowerPoint, por dar nombres comunes, pero realmente no debería ser así. Debería ser procesador de texto, hoja de cálculo, asistente para presentaciones, como las aplicaciones más comunes, y son aplicaciones utilitarias. Pero también tenemos aplicaciones que me van a permitir
desarrollo de audio, me van a permitir escuchar, reproducir música, reproducir video, y son aplicaciones utilitarias. Comúnmente ya no las vemos porque casi todo lo hacemos con un servicio de internet, pero son muy útiles. Comúnmente utilizamos nuestro teléfono celular y vamos escuchando música mientras camino, troto, voy en el vehículo, ¿sí? Tenemos reproductores de video y vamos a tener mensajería y vamos a tener un sinnúmero de cosas más. Anteriormente las aplicaciones utilitarias por lo general eran muy restringidas. En la actualidad vemos que son multiplataforma. Puedo tenerla en el computador como puedo tenerla en el teléfono celular. Sí. Son compatibles, ¿por qué? Porque yo antes hacía todo desde mi computador, hoy también puedo trabajar desde mi teléfono celular. Entonces necesitamos o se requiere obligatoriamente que se desarrollen este tipo de cosas, ¿ya? Y por último tenemos sistemas específicos que cada vez van evolucionando más y cada vez los vamos teniendo menos para computadores personales o computadores a nivel de escritorio. Tenemos sistemas específicos, por decirles, un sistema contable. Me sirve solamente para la parte de contabilidad. Alguien en algún momento dice, pero eso está dentro de aplicaciones utilitarias. Puede ser, pero también deberíamos identificar que en ocasiones este sistema contable está hecho para la empresa A y con eso pierde este valor de utilitario. Adicionalmente, deberíamos ir identificando que este tipo de aplicaciones o de sistemas, como tal los que son sistemas específicos, no van a ser de gran uso o no van a ser de un uso generalizado o un uso común. Diferente a un procesador de texto, a nivel de educación básica, educación media y educación superior se utiliza procesadores de texto, cualquiera que este sea, cualquier nombre que tenga. Pero un sistema contable tal vez lo utiliza solo la empresa A y la empresa B, pero la C, D, E, F ya no. O utiliza solamente la A y la B, el sistema X, y la C y la D utiliza el sistema Y. Por ese motivo vamos a ir viendo cierto tipo de diferenciación. Ahora, dentro de nuestra parte de estudio se debe establecer este tipo de trabajo. Perdón. Hablemosle con esto de acá. Sí, los sistemas operativos van a ser uno de nuestros temas de estudio. De manera rápida no vamos a verlo a profundidad y también las aplicaciones utilitarias. ¿Por qué motivo necesitamos desarrollar esto? Porque simplemente vienen a ser cosas que se necesitan desarrollar y se necesita conocer. No van a ser estudios a profundidad de sistemas operativos, pero sí de aplicaciones utilitarias. Bien, cuando yo hablo de clasificación del software, también puedo hablar acerca del software propietario, que es uno de los aspectos que comúnmente no se lo topa y dicen, a ver, ¿qué es esto de software propietario? Es aquel que tiene un costo y me entregan a mí una licencia de uso. En algunos casos pueden ser licencias de por vida y en otros casos pueden ser licencias temporales. Cuando yo hablo de software propietario, debo identificar que el utilizarlo sin consentimiento de la empresa desarrolladora me convierte en un pirata informático, si cabe el término, o simplemente no estoy haciendo las cosas como se deben. Las aplicaciones que más se utilizan y que más son vulneradas ante este tipo de disposición, tenemos como procesador de texto Word, tenemos como hoja de cálculo Excel, tenemos como asistente de presentaciones PowerPoint. Creo que son los que más, son los que más se utilizan y sin consentimiento. Pero existe su paralelo a nivel de otro tipo de aplicación, ¿sí? Como las partes de software libre. ¿Qué significa esto de software libre? Primero, aplicaciones de acceso ilimitado sin ningún tipo de costo, ¿sí? Segundo,
que se lo puede modificar de acuerdo a las características de las personas. Pero esta segunda parte lo hace gente experta, gente que conozca de lenguajes de programación. Pero yo puedo utilizar cualquiera de las distribuciones que me entregan. Comúnmente nosotros esto vemos con sistemas operativos. Si yo hablo a nivel de software propietario, estamos hablando de Windows, que es un software propietario a nivel de sistemas operativos. iOS o iOS a nivel de los artículos o los productos Mac. Entonces ahí yo estoy hablando de software propietario. Y cuando yo establezco este tipo de cosas, necesito obligatoriamente identificar qué tipo de software estoy utilizando. ¿Sí? Y cuando hablo de software libre, les pongo estos dos en contexto. ¿Sí? Estoy hablando de aplicaciones de Linux, pero las personas que hayan escuchado de Linux van a ver un sinnúmero de características a nivel de la parte de Linux. ¿Sí? Tenemos Triskel, tenemos Fedora, SUSE, Red Hat, Ubuntu, que es el Linux más utilizado. Entonces, vamos a ir teniendo un sinnúmero de información en relación a esta parte de software. Y también tenemos la parte de software gratis, que no es lo mismo que software libre. En algunos casos, vamos a encontrar antivirus que son gratuitos, pero yo no los voy a poder modificar, simplemente me descargo su distribución gratuita. Y en estos tenemos algunos tipos como el freeware, como el shareware o cosas así. Necesitamos ir conociendo de manera rápida, ¿sí?, qué tipo de aplicación utilizo. No vamos a cambiar nuestra forma solamente porque el profesor lo dice, sino por convencimiento de lo que yo hago. Vamos a establecer dentro de los trabajos a nivel de software propietario y también de software libre. Y debemos llegar a establecer este tipo de criterios. Ahora, con todo lo que se ha hablado a nivel de hardware, de software, de usuario, debo establecer cómo funciona un sistema informático. Y en todos los casos voy a tener una unidad de entrada, ¿sí? Me van a decir, pero el teléfono no lo tiene. Sí lo tiene. Yo puedo tener iconos, puedo desarrollar por medio de la pantalla táctil, que viene a ser un dispositivo de entrada y de salida al ser táctil, ¿sí? El ingreso de datos, ¿ya? Pero también dentro de lo que es un computador, yo puedo tener el teclado, puedo tener el mouse, puedo tener un escáner, para ir ingresando los datos, y esto los debemos ir procesando. Perdón. Entonces, cuando ingreso, en todos los casos, ingresa a algo que se le conoce como unidad aritmético-lógica. ¿Por qué? Si nosotros vamos al concepto base de un computador, viene a ser un dispositivo que me ayuda en la parte de procesamiento. Y cuando yo hablo de procesamiento es porque estoy ingresando datos y tengo solo dos formas de procesamiento. Una que es aritmética, sumas, restas, multiplicación, división. Es más, solo con sumas se puede desarrollar todo el resto de información que tengo, todo el resto de operaciones que se tienen, ¿sí?, solamente con la suma, porque yo tengo una suma aritmética. El positivo y el negativo se restan, pero es una suma aritmética, ¿sí? Y eso lo hace la unidad aritmético-lógica. Perdón. ¿Y lógica por qué? Porque también cuando yo doy un clic en grabar, en guardar, en salvar, como queramos llamarlo, estoy haciendo un proceso lógico. Cuando doy doble clic sobre un archivo y no me abre, se genera un proceso lógico. De eso se encarga la unidad aritmético-lógica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo
multitarea, porque en ocasiones me dicen, es que yo tengo un computador o tengo un teléfono que es multitarea. Existe algo importante y dentro de esto está la unidad de control. ¿Por qué? Porque me dice este proceso va primero, este proceso va segundo. Y en ocasiones me dicen, pero ¿por qué motivo hay el Core i3, el Core i5, el Core i7? Porque eso me va entregando diferentes canales para que se vaya enviando los datos dentro del mismo y se va generando de mejor manera el proceso. Cuando por ahí alguien topa una torre que comúnmente se le conoce como case y dice, voy a prender el CPU, lo que realmente está haciendo es energizando a todo el sistema, ¿sí? Con la parte eléctrica, y uno de los componentes que se energiza es el CPU, que está compuesto de la unidad de aritmética lógica y la unidad de control. Es un dispositivo pequeño. Por lo general en los teléfonos vemos el Snapdragon, vemos el Qualcomm o cosas así. Debemos de entender que son dispositivos pequeños. Y este CPU funciona en hercios, que tiene que ver con frecuencia. ¿Sí? Entonces, dentro de todo este proceso, se debe entender que la unidad aritmético-lógica y la unidad de control funcionan en una interrelación. La unidad de control dice, a ver, tú fuiste el primero que pidió entrada, ingresa. Sí, por ese motivo, cuando pongo a funcionar un video, pongo a funcionar música y pongo a funcionar el teclado, y cuando el CPU no tiene gran capacidad, empieza algo a ralentizarse, algo muy lento, y ese algo muy lento obliga a que se desarrollen algunas cosas de una manera no muy adecuada y dicen, es que no funciona de manera correcta el video, es que no se escucha la música. Las personas que intervienen en videojuegos consumen información o datos adicionales o tienen una reserva adicional y por eso me hablan hasta de una memoria de video que debe empezar a emparejarse con este CPU. No es lo mismo un Core i3 de 2 GHz que un Core i5 de 2 GHz. El uno se divide en 2 canales, el otro se divide en 4 canales. Y el procesamiento es mucho mejor, porque si se bloquea un paso, el otro sigue funcionando y el otro y el otro. En ocasiones dicen es que se me colgó el computador. Realmente lo que hace es bloquearse porque existe un sinnúmero de información que está queriendo ser transferida y hay algo que no empieza a funcionar bien, que es la unidad de memoria. Por lo general aquí se encuentra la memoria temporal y la memoria fija, pero comúnmente le hacemos más referencia a la memoria RAM. Cuando yo quiero ingresar algo, cuando yo ingreso un dispositivo de almacenamiento y digo quiero imprimir, hace todo este proceso. Y algo importante, la unidad de memoria está relacionada directamente con el CPU, con la unidad de procesamiento. Son las que se mantienen en todo el proceso. Si alguien ha visto un computador destapado, de los grandes, que es mucho más factible, van a ver que existe una placa en alguna pared del case. Esa placa madre tiene una circuitería interna que me permite la comunicación entre la unidad de memoria y la unidad de procesamiento. Sí, la unidad central de procesamiento. Todo eso conlleva que siga funcionando. Mientras yo no le apague, estas siguen funcionando. Así yo no ingrese información, va a seguir en ciclos funcionando por pulsos que se van generando. Pero comúnmente toda esta información empieza a aparecerme. Puede aparecerme por monitor, puede aparecerme en forma de audio, de sonido, puede aparecerme en una impresora. ¿Sí? Todo esto nosotros deberíamos identificarlo. Así es como funciona un teléfono, un televisor inteligente, un reloj inteligente, un computador personal, un portátil. Funcionan de esta manera.
que se nos hace más difícil al momento ir identificando cada uno de estos espacios, sí, pero al final de cuentas debemos estar claros que este es el esquema base que nosotros tenemos y que nosotros deberíamos ir siempre revisando. ¿Por qué? Porque si se me bloquea algo, es la unidad de memoria con el CPU que están teniendo algún problema. No es la unidad de salida, no es el output unit, ¿sí? Viene a ser la unidad de salida la que me empieza a generar problemas. Acá, bueno, reconocer es grande. Acá es una output unit, ¿sí? Unidad de salida. Debemos identificar este tipo de cosas porque comúnmente decimos es que mi computador no vale. No, no es el computador. Debemos ver qué tipo de software estamos utilizando, si este CPU es válido para el software que utilizamos, si la cantidad de memoria que yo tengo es válido para lo que yo desarrollo, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ¿funciona o no funciona? Recuerden los datos de contacto y este es parte del video de lo que tenemos que trabajar para ir desarrollando la referencia en relación a lo que viene a futuro. Muchas gracias, nos estamos viendo.